Mi biblioteca a lo largo de los años ha tenido varios episodios, varios momentos, porque en realidad en mi casa no había una biblioteca, pero mi madre era lectora y mi madre, además de lectora, era cachivachera. Entonces yo he heredado ambas vocaciones y por lo tanto, como mi madre conservaba los libros que había leído de chica, esos mismos libros los conservo yo. Y cuando no los he podido traer a España, he buscado las mismas ediciones y cuando las he encontrado, las he conservado. Entonces, podríamos decir que mi primera biblioteca fue la biblioteca que heredé de mi madre. Y como empecé a trabajar con 15 años, sobre todo para poder pagarme la universidad, pues empecé a dar clases y con aquel dinero que me sobraba después de pagar la universidad, éramos 7 hermanos y mi padre pensaba que la historia no era una carrera muy boyante, que digamos, entonces me dijo, ese hobby te lo pagas tú, ¿no? Entonces yo estudié historia y felizmente conseguí un trabajo y después de pagarme mis clases en una universidad, me compraba libros. Entonces también están aquí los libros que yo fui comprando desde que era alumno en la universidad. Algunos me los compraba por placer, todo lo de Borges, todo lo de Mircea Eliade, todo lo de Cortázar, también todos los discos de los Beatles y alguna otra música más. Pero también me compraba los libros que mis profesores mandaban leer. Entonces, si debíamos leer Las revoluciones burguesas de Eric Hobsbawm, pues me buscaba el libro y me lo compraba. Por lo tanto, aquí está presente esa biblioteca que formé en el Perú y que luego me traje a España cuando ya me decidí instalar aquí. Luego están los libros que cuando fui becario en España y todavía tenía cosas en Lima, pues me fui comprando porque era imposible adquirirlos en el Perú. Por ejemplo, todo Cabrera Infante me lo compré aquí, todo Carlos Fuentes me lo compré aquí. No era posible encontrar muchos de esos libros en ediciones españolas en un país como el Perú. Todo Robert Graves me lo compré aquí, aunque allá me había comprado alguna que otra cosa. Entonces, esa biblioteca de becario que no sabía si se iba a regresar al Perú para siempre o no, también está aquí presente. Y luego, pues, los libros que una vez que regresé y empecé a comprarme para hacer el doctorado, pues también me acompañan. Y en un momento determinado conocí a Abelardo Linares. Abelardo Linares ha sido para mí un mentor, además de ser un gran amigo y mi editor. Pero gente como Felipe Benítez Reyes, como Juan Bonilla, como Luis García Montero, Andrés Trapiello, todos estamos en deuda con Abelardo Linares. Y entonces, gracias a Abelardo Linares, descubrí el veneno de los autores olvidados. Y además, si esos autores eran peruanos o latinoamericanos, pues yo he buscado sus ediciones. Esa biblioteca también está aquí presente. Y luego, pues empiezas a conocer escritores, algunos se convierten en tus amigos, te regalan sus libros, te los dedican y esa también es otra biblioteca. Entonces aquí se ha ido formando poco a poco lo que ustedes ven aquí, más otros libros que están dentro de casa y que decidimos vivir en el campo porque era el único lugar que nos podía permitir tener una biblioteca como esta. Cuando yo era escolar, fui compañero de clase de el hijo del director de la Academia Peruana de la Lengua, que a su vez era un gran catedrático en la universidad. Y la primera vez que fui a su casa con 14 años y vi libros hasta en el baño, yo me quedé enamorado. Dije, yo ojalá algún día pueda tener una casa biblioteca como la del doctor Luis Jaime Cisneros. No creo que lo haya conseguido, pero voy en ese camino. Bueno, una de las cosas que a mí me obsesionaba en la juventud era el que mis profesores universitarios se empeñaban en que cada una de las vocaciones que yo tenía ocupaba un frasco diferente.
Estaba el frasco de la historia, el de la literatura, el de las bellas artes, el de la música, y supuestamente lo correcto, lo serio, lo académico era estar en un solo frasco. Cuando a mí me parecía que lo importante era meterlo todo en una coctelera y hacer algo. Por ejemplo, este libro de Fernando Rodríguez de la Flor, un catedrático maravilloso de Salamanca que ya se jubiló, el gran especialista sobre el barroco, pues trata sobre los imagos, las imágenes. Tú no puedes entender una imagen del barroco si a la vez no conoces lo que se entendía como la música, la iconografía, la historia, los imaginarios, y te aproximas desde la semiótica, desde el psicoanálisis, desde la antropología. Es decir, al final la coctelera es importante. Lo que no podía ser era que uno estuviera dentro de un frasco permanentemente. Y esa libertad verdaderamente la descubrí y la asumí viviendo en Sevilla, viviendo en España, porque los libros, las bibliotecas y los profesores ya tenían una mirada diferente, mucho más transversal. Un Umberto Eco sería imposible meterlo en un solo frasco, ¿no? Entonces tú te reflejas en Umberto Eco, te reflejas en Jacques Le Goff, en Gilbert Durand, en Fernando Rodríguez de la Flor, en Fernando Savater y en muchos más, ¿no? Ricardo Piglia decía que la imaginación y la memoria del escritor, del novelista, funciona igual que la del historiador, es decir, propendemos a los archivos. Hay que hacer hincapié en que Piglia era historiador y enseñó metodología de la historia en la Universidad de La Plata. Entonces me siento muy identificado con esto, porque cuando leo cualquier cosa, un periódico, una novela, un ensayo, mi memoria lo registra como cuando leo un libro de historia, es decir, lo registro como archivero, como historiador. Y por lo tanto hay que tener presente que hubo una época, sobre todo en el Siglo de Oro, donde había libros que se llamaban misceláneas. La Silva de varia lección de Silva, pues ese libro era una miscelánea. Esa Silva de varia lección de Pedro Mejía era una especie de compendio de distintos saberes, pero no solamente eran eruditos, eran también amenos. Entonces a mí me parece que eso es muy interesante. Los ensayos de Michel de Montaigne no tienen notas a pie de página, ni tienen bibliografía, están llenos de citas latinas, sí, pero anotadas por alguien que las conservaba risueñas en su memoria. Entonces a mí me parece que no hay incompatibilidad entre la erudición, el conocimiento académico, los cómics de Marvel y lo que sea, porque lo importante es no estar en tono de pregón, ¿no? Entonces creo que si tú manejas todos esos registros sin ningún tipo de afectación ni engolamiento, no hay ningún problema. Conservo muchos libros relacionados con los años que pasé en el Archivo de Indias y en el Archivo Secreto del Vaticano. Y aunque algunos de esos libros son inventarios de los legajos y catálogos, esos libros son libros, vamos a decirlo así, muy áridos. A mí me gustaría hablar de otros libros relacionados con esos años y concretamente con el Vaticano. Como el archivo cerraba al mediodía, y yo siempre me iba a almorzar a la misma trattoria y por las tardes las tenía más o menos libres, yo pensé, aquí en el Vaticano tiene que haber alguien que sea el exorcista del Vaticano. Tiene que haber algún funcionario eclesiástico que la puerta de su despacho diga, pues, el exorcista. Y lo busqué y lo encontré. Era Monseñor Corrado Balducci, cuyos libros además dedicados los tengo atesorados aquí en casa. Estas son ediciones en español, porque una vez que ya yo lo conocí, mantuve la amistad e incluso lo invité a Sevilla a dar una conferencia. Y a mí me parecía maravilloso poder hablar con alguien que tuviese estas características. Monseñor Corrado Balducci era no solamente teólogo, sino además era psicólogo, era abogado, era historiador.
y además le sostuvo la mirada al demonio. Es una cosa que me parece interesante, y hablamos mucho, un especialista no solo en posesión diabólica, sino en rock satánico. Este libro es un libro donde Monseñor Corrado Balducci analiza las letras de los Rolling Stones, de Emerson, Lake and Palmer, de Electric Light Orchestra, en fin, hablábamos sobre Lou Reed, y es increíble cómo Monseñor Corrado Balducci era una enciclopedia del rock, porque él sostenía que efectivamente en el rock hay mensajes subliminales satánicos, sobre todo Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Creo que no hay por qué pensar que hemos sido los historiadores los que hemos mirado hacia el pasado pues con una sonrisa, con un aire risueño, porque en realidad los mismos contemporáneos de aquellos años lo hacían. Es decir, Cervantes, cuando escribe El Quijote, se está riendo, sobre todo se está riendo de sí mismo. Quevedo, cuando escribe, pues se reía de los demás, pero también se reía, que son las dos formas de hacer el humor. La cervantina sobre uno mismo, la quevedesca contra los demás, pero igual Lope de Vega. Es decir, que sin salir de la lengua española, tú ya te encontrabas con que eso era así, pero si te vas a Roma, 3/4 de lo mismo. Es decir, Ovidio escribe El arte de amar, y es en cierta forma una especie de amante desafortunado, pero que celebra que una mujer guapísima se enamoró de un hombre feísimo, y entonces dice, los amantes tenemos esperanza. Es como decir, si esta se enamoró de este, pues mira, hay esperanza, hay ilusión. Y eso es humorístico. Si uno lee a Stendhal, pues lo mismo, tanto en La Cartuja de Parma, como en Rojo y Negro, como en sus diarios de viaje por Italia, Stendhal se ríe de sí mismo de una manera soberana. Entonces tú puedes hacer una historia del siglo XIX, una historia de la época del siglo de oro, y a la vez encontrarte con que los mismos contemporáneos de esos años se lo toman a broma, y tú estás completamente autorizado a hacer lo mismo. Absolutamente, a mí me parecería terrible una biblioteca donde su poseedor solamente lea libros de autores de su idioma y, a ser posible, de su país. Es decir, una biblioteca tiene que ser como el universo, no tener fronteras. Si Konrad hubiera sido un autor polaco que escribiera en polaco, pues nunca habría escrito El corazón de las tinieblas, pero Konrad era un polaco que escribía en inglés y que escribió una novela ambientada en África. De la misma manera que Nabokov fue un ruso que escribió en inglés una novela como Lolita. Y Beckett era un irlandés que escribía en francés. Entonces esto es algo que a mí me parece que ya es un ejemplo. La literatura occidental nace pues con los poemas de un griego que transcurre en Turquía, ¿no? Es decir, Homero, si existió un poeta llamado Homero, pues nos habla de una guerra que no tuvo lugar en la Hélade griega, sino que tuvo lugar en lo que quizás hoy sería Turquía, ¿no? Entonces creo absolutamente que no hay por qué pensar que tu biblioteca tiene que ser tu DNI. Pero dicho esto, además es que el mundo siempre ha sido una mezcla. No hace falta que me ponga yo mismo de muestra. Es decir, sí, yo me llamo Fernando Iwasaki Cauti. Ya hay 3 lenguas nada más en esto. Pero pensemos en San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Pues San Pablo era un judío de Palestina que nació en realidad en una antigua colonia griega en territorio persa, pero que a la vez era un ciudadano romano. Es decir, que el propio Pablo de Tarso, antes de Saulo, ¿no? Antes de ser San Pablo, pues ya era una suerte de mutante, ¿no? Entonces ya era como Obama, un gringo de padre africano. Y creo que esto es lo que va a imponerse en el mundo, porque lo híbrido no se puede detener, los mestizajes no se pueden detener, y ahora que todos los chicos se van de Erasmus, pues creo que estamos completamente convencidos de que esto es real. Yo ya tengo un nieto alemán
cómo acabará esta historia no lo sé. Pues dialogan todos, y además dialogan todos sincrónica y diacrónicamente, es decir, que en este momento podría perfectamente estar Bolaño con Rubén Darío dialogando indistintamente pues con Enrique Vilamatas y con Valle Inclán, ¿no? Creo que los autores latinoamericanos siempre hemos venido de España, siempre hemos consumido literatura española. Lo que pasa es que por alguna razón que se me escapa o que sería larga de explicar, muchos autores latinoamericanos siempre han reconocido con la boca pequeña que leían literatura española, cuando en realidad leían mucha literatura española. Entonces se habla de París, pero en los años en los que supuestamente París, en los años 20, era una gran ciudad que atraía a muchos escritores de todas partes del mundo, de las vanguardias, por ejemplo, la mayor parte de la vanguardia latinoamericana estaba en Madrid. Y es cierto que los autores del boom vivieron en algún momento de sus vidas casi todos en París, pero nunca llegó París a desbancar a Barcelona e incluso a Madrid en este momento, ¿no? Madrid en este instante debe ser el epicentro de la cultura, de la gran cultura latinoamericana. Miami se ha quedado con otras cosas que muy bien que estén ahí, pero en realidad cuando uno sabe que en Madrid viven Héctor Abad Faciolince y Juan Gabriel Vázquez, ambos colombianos, que en Madrid vive Jorge Volpi, vive Brenda Lozano, ambos mexicanos, en Madrid vive Juan Carlos Méndez Guedes y Karina Sainz Borgo, los dos venezolanos. En Madrid vive Carlos Franz, chileno, con Claudia Pablaza, chilena. Es decir, en Madrid está en este momento lo mejor de la literatura latinoamericana y están las editoriales importantes donde todos estos amigos y compañeros publican, y creo que esto es muy importante para la lengua española porque el número de actividades culturales que se realizan en Madrid con el Instituto Cervantes, con la UNAM, con la Universidad Complutense, con la Carlos III, con el Círculo de Bellas Artes, con la Casa de América, todo esto pues convierte a Madrid en la gran capital cultural de la lengua española. Muchísimos. El ensayo es un género literario. Y esto es algo que por desgracia a veces no se entiende bien porque en las últimas décadas el mundo académico ha infestado los ensayos de notas a pie de página y de una maleza heurística tremenda, y los ensayos de Chesterton, los ensayos de Bertrand Russell, los ensayos de Borges, que están, pues, por ejemplo, en otras Inquisiciones o en Historia de la Eternidad, son precisamente ese tipo de ensayo como Michel de Montaigne acuñó, que es el paseo intelectual, es la divagación, es el tratar de ocuparte de lo que estás viendo, de lo que ocurre a tu alrededor, de lo que piensas, de lo que sientes, sin necesidad de recurrir a un aparato crítico. Y lo que ocurre es que mucha gente está obsesionada por el aparato. Entonces, te exigen ver la bibliografía, te exigen ver las notas, te exigen ver las citas, y el ensayo no es eso. Es la diferencia entre el ensayo y la monografía. Y a mí, a medida que estos autores, Bertrand Russell, Chesterton, Borges, y a los que podría sumar a Edgar Allan Poe, que también escribió ensayos, y Lovecraft, pues entonces esos te reconcilian con esa idea del ensayo como paseo literario, como divagación. Robert Balzer, por ejemplo, el suizo, tiene una serie de libros estupendos que son simplemente sus paseos por Berna, sus paseos por Zurich, y a mí me parece que eso es un ensayo. Y para mí un ensayo puede ser una presentación. Cuando presento a un autor o a una autora que me gusta especialmente, me tomo la molestia de escribir unas cuartillas, las leo en voz alta, las conservo, y con el paso del tiempo he ido reuniéndolas en libros, que es un libro que se llama Arte de Introducir, donde sostengo que presentar a alguien leyendo en voz alta también es un ensayo.
Y un ensayo que supone la pareja. Uno que disfruta introduciendo y otro que disfruta mientras lo introducen, ¿no? Entonces eso es una introducción. Para aprender a escribir, hoy en día hay mucha gente que se matricula en talleres literarios, lo cual me parece muy bien. Hay compañeros, hay autoras que imparten unas clases maravillosas y seguro que son muy recomendables. Yo, en cambio, sería incapaz de hacerlo porque para mí lo más importante no es aprender a escribir, sino a leer cada vez mejor. Y entonces me encanta decir algo que se lo leí a Julio Cortázar en sus cartas y en un coloquio que se hizo después de una conferencia que impartió en Estados Unidos. Cortázar dijo que el mejor taller de escritura es la traducción. Que elijas un autor que te guste mucho en otro idioma, aunque no sepas ese idioma, y con un diccionario ponerte a traducir. No vas a traicionar a ese autor porque lo que está escrito no lo vas a poder cambiar, pero a la hora de traducirlo a la lengua española vas a tener que contar lo que estás leyendo en francés, en inglés, en alemán, etc. Y por lo tanto vas a adquirir una forma de expresión de la mano de alguien que escribe muy bien y que además te gusta. Entonces creo que ese es un consejo maravilloso y que ojalá la inteligencia artificial con estos programas de traducción simultánea no eliminen, porque a mí me parece que no hay consejo más sabio que este consejo de Cortázar para escribir. El mejor taller de escritura es la traducción. Entonces busca la obra original de un autor que te guste en francés, en inglés, en alemán, en la lengua que sea, y con un diccionario traducir. Eso fue lo que hizo Cansino Sassens, por ejemplo, que tradujo en 16 idiomas a un montón de autores. Y hoy sabemos que muchísimos de los grandes libros de traducción, por ejemplo, del japonés, no se tradujeron directamente del japonés. Elogio de la sombra de Tanizaki en la edición de Siruela está traducida del francés. Y el escritor venezolano, no me acuerdo el nombre ahora de este escritor venezolano que hizo una traducción sin duda estupenda. A mí me sigue gustando la edición de Siruela de Elogio de la sombra que se tradujo del francés. ¿Por qué? Porque la poeta, la escritora que lo tradujo hizo una obra de arte. Ese es un taller literario maravilloso. Tengo un libro que es una suerte de talismán para mí, es La Cartuja de Parma. Aquí pueden ver, la tengo en distintas ediciones en español traducidas por distintas figuras. La traducción que más me gusta es la de Carlos Puyol, aunque también hay una traducción de Manuel Machado. Tengo la primera traducción que salió en lengua española en editorial Calleja. En fin, la Cartuja de Parma para mí es un libro fetiche. Lo leí por primera vez con 17 o 18 años, me fascinó y me propuse leerlo en cada década de mi vida. Lo he leído antes de cumplir los 20, a los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Y solo a los 50 y tantos, exactamente a los 58 años, descubrí que había un pasaje que por primera vez comprendí. Fabrizio del Dongo huye de Suiza, ha matado a una persona, los gendarmes lo persiguen, tiene que llegar al lago Como a toda velocidad donde ha escondido una barca y sin embargo en un momento determinado se detiene porque recuerda que él había sembrado de niño un árbol con su madre y va a buscar el árbol, se pone a perder tiempo. El lector joven que era yo decía, ¿qué haces? Corre, corre, que te van a pillar. Pero no, él se puso tranquilamente a buscar, encontró el árbol, empezó a podar las ramas secas, a quitar la maleza, encima se echó una siesta y yo, el lector de 20, de 30, de 40 que era yo, diciendo, por Dios, este hombre lo van a pillar, lo van a matar. Tuve que llegar a los 58 años y que falleciera mi madre para darme cuenta de que yo también me habría detenido en el camino a buscar el árbol que sembré con mi madre para hacerle un homenaje. Es decir, que me esperaba ese fragmento de La Cartuja de Parma, me esperó durante años hasta que yo llegara al momento adecuado para comprenderlo.
Y estoy seguro que en la lectura que haré en la década de mis 60, ya tengo 64, pero me voy a dar un tiempo, seguro veré más cosas, porque ya no tengo la edad de Fabrizio del Dongo, pero tengo la del Conde Mosca, o sea que eso me va a ayudar. Fíjate que nunca me habían preguntado qué libro de mi biblioteca podría aparecer de una forma muy protagonista en una película de mi vida. Me han preguntado qué libro me llevaría a una isla desierta, por ejemplo. Es que ya puestos a responder, respondo que los ensayos de Michel de Montaigne. Me han preguntado quién es mi autor favorito y digo que es Borges. Me preguntan cuál es mi libro favorito y digo que es La Cartuja de Parma. Es decir, que no doy siempre la misma respuesta. Pero, ¿qué libro sería el que en una película de mi vida ocuparía un lugar protagónico? No se parece a la pregunta que una vez me hicieron de si hubiera un incendio, ¿qué libro sacarías de tu casa? Yo sacaría mi tomo de los poemas homéricos. Pero para esta pregunta que tú me formulas sería un cuento de Oscar Wilde. Y sería el cuento concretamente del gigante egoísta, porque lo leí no sé si con 8 o con 9 años y lloré. Yo había leído libros y me había reído, pero nunca había leído un libro que me hiciera llorar. Lloré por primera vez leyendo a Oscar Wilde y me parece que ese libro en este momento de mi vida me representa. Y creo que ese sería el libro que en una película de mi vida diría, para que lo viera otro niño, con este tienes que empezar. Trataría de poner en manos de un joven lector un libro que sea divertido, pero a la vez un libro que lo haga pensar, de ninguna manera un libro fácil. Y pondría en sus manos historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar, porque hay juegos de lenguaje, hay la creación de un mundo a partir de los conocimientos anteriores, hay literatura fantástica y luego le pediría que me lo cuente, que me haga un resumen y que me lo cuente y que me explique los personajes, qué son los cronopios, qué son las famas, qué son las esperanzas. Le pondría a un joven en las manos historias de cronopios y de famas.